Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de esta pantalla llegando a Uruguay, Latinoamérica y el mundo. Hoy con muchísima información, toda referida a una actividad que se desarrolló en Puntas de Solís, departamento de La Valleja, sobre la Ruta 8, el campo auxiliar de la Escuela Agraria de Minas, que tiene la particularidad que hace 1 año y medio fue entregado a este centro educativo y desde hace muchos años no se utiliza, pero había sido degradado hace aproximadamente 30 años con el mal uso justamente del campo. Bueno, hoy se está observando en el marco del proyecto de rehabilitación de campo natural y se realizó una actividad de capacitación para los estudiantes de esta escuela agraria. Al respecto charlamos con la ingeniera agrónoma Inés Paredes, quien es la líder del proyecto por parte del Plan Agropecuario. También conversamos con la docente de este centro educativo, la ingeniera agrónoma Estefanía Lados, que se refiere al centro educativo, también a este campo en particular. Conversamos con la ingeniera agrónoma Mayra Suárez de Lima, quien es técnica participante en este proyecto por parte del Ministerio Ambiente, sobre las diferencias entre rehabilitación, restauración, cuáles son las alternativas que pueden tener los productores pensando en lograr el primer objetivo de rehabilitar el campo, no volviendo al origen, pero acercándose mucho. También vamos a estar compartiendo la palabra de la doctora Claudia Uriarte, también docente de la Escuela Agraria de Minas. Muchísima información que vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes. Vamos a la palabra de las protagonistas del programa de hoy. En el marco del proyecto de rehabilitación de campo natural que viene coejecutando el Ministerio de Ambiente con el Instituto Plan Agropecuario, se realizó una jornada de capacitación para estudiantes de la Escuela Agraria de Minas en el campo auxiliar de este centro educativo sobre la Ruta 8, más precisamente en Puntas del Solís. Sobre esta actividad conversamos con la ingeniera agrónoma Inés Paredes, ya que este campo es parte de este proyecto, está siendo observado justamente, monitoreado, analizado, bueno, para conocer cómo se rehabilita a lo largo de los años al no utilizarse de la forma que se realizaba anteriormente. Bueno, hoy nos encontramos en el departamento de La Valleja, a 15 kilómetros de la ciudad de Minas. Este es un campo que fue donado hace 1 año y medio a lo que es la Escuela Agraria de la ciudad de Minas. En el marco del proyecto de rehabilitación de campo natural que estamos llevando a cabo desde el Plan Agropecuario en conjunto con el Ministerio de Ambiente hace casi 1 año ya, que vinimos a ver este campo hace un tiempo porque los profesores de la UTU nos habían comentado de esta posibilidad, que es un campo que se había realizado chacra hace muchísimos años, entonces vinimos con distintos técnicos a ver la situación del campo y bueno, y encontramos una situación muy interesante de lo que llamamos regeneración pasiva, que es que básicamente el campo se ha ido regenerando a medida de ya hace casi más de 30 años que dejó de ser chacra. Entonces se ha ido regenerando con el paso del tiempo y bueno, las especies que han aparecido en estas etapas. Y bueno, la verdad que viene bien interesante porque tal cual que se van cumpliendo las distintas etapas de la regeneración hacia el campo natural, que todavía no lo podemos llamar campo natural, está en un proceso de ser campo natural restaurado. Y bueno, en conjunto con los estudiantes de la escuela, hoy realizamos distintas actividades para poder evaluar justamente el estado de salud de este campo natural restaurado que enfrenta distintos desafíos porque se encuentra en una zona que tiene complejidades como puede ser la especie exótica del tojo y que los estudiantes ya están trabajando sobre eso desde que empezaron a trabajar con el campo y a su vez otras distintas características que podemos observar en el campo natural para evaluar la salud del suelo. La iniciativa de realizar parte del proyecto con la UTU es poder también tener llegada a distintas partes de los departamentos. También, así como estamos realizando esta actividad hoy, realizaremos otra actividad también en el departamento de Florida con otra escuela agraria. Así que es bien interesante poder trabajar con los chiquilines también. Para ellos es importante poder tener el campo para realizar distintas actividades. Ellos tienen que realizar proyectos a lo largo del año, especialmente aquellos estudiantes que se encuentran en segundo y tercero de bachillerato.
Así que bueno, poder colaborar desde esa manera y también nosotros para aprender y ver otras realidades de lo que puede llegar a ser rehabilitaciones y regeneraciones pasivas del campo natural es bien interesante y nos suma un montón del proyecto, así que estamos muy contentos de poder aprovechar estas oportunidades. En el marco del proyecto estamos únicamente en lo que es la observación del campo, porque como dijimos anteriormente, este campo se encuentra en lo que llamamos una regeneración pasiva, en un estado muy avanzado de regeneración pasiva. Cuando al principio lo vinimos a ver, habíamos evaluado incluso la posibilidad de llegar a sembrar algo, y dado el estado del campo y las cualidades que lo rodean y la situación que tiene la escuela agraria en estos momentos, se decidió, en vez de realizar alguna siembra o algo que interrumpiera el ciclo natural, seguir observando cómo viene desarrollándose naturalmente el desarrollo justamente de este campo natural. Así que insistir en eso, en lo que es regeneración pasiva de un campo que normalmente para regenerar un campo naturalmente lleva casi 40 años de tiempo. Así que bueno, sabemos que esto fue chacra hace más de 30 y la situación es bien interesante y a la agraria, como mencionamos, recién se le abrieron las puertas hasta ese campo hace un año y medio, si no me equivoco. Así que bueno, viendo cómo podemos colaborar desde esa manera también. Bueno, en este proyecto, particularmente unidades de observación, tenemos 2 o 3, dependiendo de distintas situaciones. Esta, como dijimos, es la observación de una regeneración pasiva. Después tenemos observaciones de casas de productores, por ejemplo, de productores que han tomado decisiones propias sin hacer consultas con nuestros técnicos o en el marco de este proyecto, pero que ya han tomado decisiones para la regeneración hacia el campo natural y que en esos casos se observa la situación que han elegido llevar esos productores, pero no se ha hecho en el marco del proyecto, pero sí entendemos con 2 o 3 predios incluso, donde estamos observando cómo reacciona los pastizales naturales para nosotros y cómo es esa movida hacia un campo natural que se tomó por parte de productores. En este caso es la parte del campo de la agraria, pero en esas situaciones estamos únicamente como observadores, que también nos aporta un montón porque por suerte hay muchos productores que nos acompañan en este camino, que ya lo habían tomado mucho tiempo antes de enterarse de este tipo de proyectos y que es bien interesante poder estudiar esas situaciones. En el marco de esta actividad conversamos con la ingeniera agrónoma Estefanía Lados, quien es docente de la Escuela Agraria de Minas, quien se refiere a la particularidad de este campo donde se realizó la jornada de capacitación, su historia, también por qué los estudiantes estaban allí, cuál era el objetivo de la actividad y además se refiere al trabajo que se realiza en ese centro educativo buscando capacitar estudiantes y futuros trabajadores del agro. Bueno, acá estamos en el predio de la Escuela Agraria Minas, es el campo anexo que tiene la escuela, que tiene 41 hectáreas. Bueno, este campo lo recibimos en el año 2025, a principio de año, por parte de UTU y la idea es poder trabajarlo de a poco con animales. En el momento no se encuentra con animales porque tenemos que arreglar un poco el perímetro del alambre y la idea es más adelante poder contar con animales para trabajar con los chiquilines en las prácticas agrarias que tienen ellos en bachillerato y también en EBI. Bueno, este campo, por lo que pudimos indagar un poco, históricamente fue chacra de muchos años de maíz. Actualmente ya comenté que no tiene animales, pero tuvo, antes de que nosotros ingresáramos, bastantes caballos y vacunos también tuvo, pero lo que nosotros pudimos visualizar antes de ingresar era que tenía muchos caballos. Y hoy lo que hicimos, junto con el plan y gente del Ministerio también de Ambiente y de Ganadería, lo que hicimos fue participar en este taller junto con estudiantes de segundo de bachillerato y de tercero de bachillerato de la Escuela Agraria Minas. Y el taller lo que implicaba era un poco acercarlos ellos a lo que están viendo, ¿verdad?, en la escuela sobre campo natural y que ellos puedan identificar en el propio predio de ellos
algunas especies y bueno, detectar problemas que pudimos ver, ¿verdad? De suelo desnudo, de algo de degradación de campo natural, que puedan ver también signos de erosión, bueno, y todas esas cosas que la vemos, ¿verdad?, de parte teórica dentro de la escuela, pero que está bueno bajarlas un poco a tierra y que técnicos de estas instituciones nos puedan contar de parte de ellos cómo visualizarlas y cómo trabajarlas, ¿verdad?, acá en el campo. En realidad no es algo en específico, pero sí podemos decir que acá en la zona es bastante ganadera. Y bueno, y el predio también acompaña eso, ¿verdad? Es un predio que tiene campo natural, como venimos diciendo, que obviamente ha sido restablecido, o sea, muchos años y todavía le va a llevar bastante también. Pero que bueno, ellos van a ver en realidad la realidad del departamento, que en su mayoría es lo que tiene. Si bien tiene otro tipo de producciones, como mencionaste, agricultura y eso, pero lo que más se puede ver en el departamento es eso, y bueno, es para lo que los tratamos de preparar también, si ellos salen siendo algún productor o asesorando a alguno, o bueno, trabajándolo ellos mismos. Los chiquilines, o sea, dentro de la Escuela Agraria de Minas tenemos EBI, que vendría a ser primero, segundo y tercero del liceo, y después el bachillerato, como bien dijiste, que es cuarto, quinto y sexto, que ahí es donde ya tienen prácticas, ¿tá? Una de ellas es práctica ganadera, que son 5 horas semanales, y la otra es práctica de maquinaria y producción vegetal, que también son 5 horas semanales. Entonces ellos hay 2 días a la semana, cada grupo, ¿verdad?, cuarto, quinto y sexto, tienen 2 días a la semana que ellos o vienen acá al campo o se realiza la práctica en otros lugares. Por ejemplo, hoy en día las prácticas se están realizando en el Parque Minas, donde también tienen diferentes tipos de producción para ver, tienen horticultura, tienen suinos, tienen el tambo y bueno, árboles frutales también. Tienen toda esa parte para ver ahí, y después también se hacen prácticas en el Parque de Arequita, que es ahora reserva natural, y bueno, después también se hacen prácticas a veces en Sociedad Agropecuaria de La Valleja, así que los chiquilines van rotando, depende de las actividades que se planifiquen con tiempo, junto con la coordinadora, se van haciendo diferentes actividades en esos lugares, en las 2 prácticas que tienen 2 veces a la semana. Bueno, en su mayoría en realidad no son del campo, capaz que por grupo tenés un 20% que sí tienen más relación al campo, pero claro, lo que pasa es que la escuela está ubicada en realidad en la zona urbana, entonces tenemos muchos chiquilines que en realidad son de ahí del barrio, o que bueno, les gusta simplemente la parte agraria, pero no vienen del campo, digamos, son muy poquitos, pero igual hay interés, digamos, y bueno, ellos se anotan, y nosotros por lo general salimos a mostrar la propuesta a los centros educativos que terminan tercero para que se anoten en bachillerato, y también vamos a las escuelas primarias para que se puedan anotar en primer año del liceo. Bien, allí teníamos la palabra de la ingeniera Inés Paredes, quien es la contraparte del Plan Agropecuario en el marco de este proyecto de rehabilitación de campo natural. También la palabra de Estefanía Lados, ingeniera agrónoma, docente de la Escuela Agraria de Minas, que se refería a este campo, también cómo funciona el centro educativo. Luego del espacio publicitario vamos a estar compartiendo la palabra de la ingeniera agrónoma Mayra Suárez de Lima, del Ministerio de Ambiente, quien se va a estar refiriendo al proyecto, a la necesidad de conocer más sobre la restauración de campo natural, pero también cuál es la diferencia entre rehabilitación y restauración, cuáles son las alternativas que pueden tener los productores para acercarse al origen primogenio del campo natural. Obviamente no se va a volver al punto de partida, pero nos podemos acercar a lo largo del tiempo y con el buen uso justamente de este recurso. También vamos a estar charlando con la doctora Claudia Uriarte, quien es docente también de la Escuela Agraria de Minas. Pero todo esto, como decíamos, luego del espacio publicitario.
En el marco de esta actividad que se realizó en el campo auxiliar de la Escuela Agraria de Minas, allí en Puntas de Solís, estuvimos charlando con la técnica del Ministerio de Ambiente, ingeniera agrónoma Mayra Suárez de Lima, que se refiere a la actividad, pero también al origen de la degradación. ¿Cuál es la diferencia entre rehabilitar y restaurar? ¿Y cuáles son las alternativas que pueden tener los productores justamente para lograr ese objetivo? Bueno, el Ministerio de Ambiente ya hace unos años que está trabajando con un proyecto de fondos GEF internacionales que lo que ha buscado es, por una línea, es mejorar en cuanto a la producción o prácticas de manejo en nuestros pastizales, y otra línea que va en restauración, ¿tá? Restauración de pastizales, bosques y humedales. En esto de restauración de pastizales se han tomado distintas iniciativas, algunas con el control de exóticas, como en el caso del control de Capina Noni en el norte, que se estuvo trabajando en la colonia Aparicio Saravia, y ahora estamos trabajando también con una forma de restauración a través de la puede ser introducción de semillas y mejorar la condición del campo, ¿tá? Que fue degradado. Bueno, y ahí fue que empezamos a trabajar en conjunto con el plan agropecuario, conociendo el alcance que tiene, la capacidad de extensión y la capacidad de poder transmitir esto también a los productores, sacarlo más allá del sitio piloto en donde se realizan estas prácticas. En el momento que uno interviene una pastura, un campo natural, se genera como una serie de disturbios que muchas veces cuando se retira no vuelve a hacer lo mismo. Por ejemplo, mete un arado en el campo natural, lo agarro y le tiro raíras por arriba, después dejo de hacer eso y difícilmente vuelve a ser como era antes de que yo haya intervenido. Entonces, si yo hablo de restauración pura, eso quiere decir intentar volver a lo que era antes, pero no siempre se puede. Entonces, si vos querés recuperarlo, ¿no? Y que te sea funcionalmente útil para vos, se habla como rehabilitación. Es decir, por ejemplo, tengo una pastura degradada por muchos años, que se hizo agricultura y después no viene una buena pastura y yo quiero tener ganado. Bueno, tal vez lo que busque no es restaurar a lo que era antes de esos años de agricultura, sino rehabilitarlo, poder introducir ciertas especies, empezar a mejorar el manejo, cosa de poder sostener una carga ganadera que me permita, que eso sea rentable. Hay información, hace unos años salieron una publicación de un proyecto que hizo con FAO, que hay varios investigadores uruguayos trabajaron en cuán degradados están nuestros pastizales. Fue un estudio que se hizo en la cuenca de las lagunas costeras y después en las quebradas del norte. En realidad se habla de degradación por distintos aspectos. Puede ser degradación por sobrepastoreo, o sea, muchos años desgastando, como decían hoy unos estudiantes de la UTU, desgastando el campo. Pero también pueden haber otros factores de degradación, como ser la invasión de especies exóticas. Un campo puede ser que no esté sobrepastoreado, pero está degradado por la presencia de capim. Otro factor es que haya sido transformado, o sea, fue pradera en algún tiempo o fue chacra hace, 40 años, y perdió, hubo erosión, entonces perdió la capa de arriba del suelo, el horizonte A, y ese campo también es degradado. Entonces, tenemos que ver que es bastante dinámico esto de cuánto campo está degradado, porque cambia. A veces en esta última seca, capaz que la investigación fue hace 7 años, en esta última seca tal vez hubo un cambio en ese patrón de cuánto campo está degradado, o cada vez tenemos, para pensar en positivo, cada vez tenemos más productores y productoras que están queriendo mejorar la forma en que se produce, mirando el pasto y conservando la pastura también. Entonces, tal vez, y quiero creer que muchos de esos campos degradados están en vía, de rehabilitarse. Rosengurt hablaba de aproximadamente 10 años que se pasaba de un campo bruto y después campo restablecido, y se fijaba mucho en las especies que empezaban a aparecer. Habían unas que son las primeras que vienen, que colonizan, que cubren el suelo, y después se empieza a dar una cierta como sucesión de especies hasta que se estabiliza en lo que es un campo restablecido. Hoy sabemos que eso también depende del año, si un año bueno va a ser más rápido, y también de cómo manejamos el ganado. Los procesos cambian también en dónde estemos en la comunidad. Si ya tengo una comunidad que está degradada por sobrepastoreo, o sea, tengo el pasto bajo, pero las pasturas están presentes, están en el lugar,
tal vez en una primavera buena y otoño bueno ya empiezo a recuperarlo, ¿tá? Con un buen manejo, y ya al otro año puedo tener una estructura de pasto de mucho mejor calidad. Ahora, si mi problema era mucho suelo desnudo por pérdida de horizonte A, porque tenía chacra vieja, eso va a llevar más tiempo y tal vez implique más esfuerzo, más que un buen manejo ganadero. Tal vez ahí sí me implique meter o una semilla o meter, bueno, empezar a trabajar más con las subdivisiones, con el agua, y pensar un poco más en restauración activa, que es lo que se llama. Entonces, yo para rehabilitar un campo puedo tomar por el lado de restauración pasiva, digamos, o activa. Pasiva es decir, bueno, espero y voy viendo a ver qué se da, y activa, bueno, le empiezo a meter también cabeza, insumos y un poco más de complejidad. Se trabaja en opciones, puede ser con leguminosas, con los lotus, que están muy bien adaptados acá a nuestras pasturas, siempre trabajando dentro de un porcentaje que no me domine en el tapiz, porque si me domina en el tapiz, por ejemplo un lotus rincón, un lotus línea basalto, sabemos que en el verano eso me va a bajar la cobertura y es puerta de entrada para otras que capaz que no queremos mucho. Se trabajan también, bueno, el Paspalum notatum, bueno, ese es más delicado en cuanto a implantación, en cuanto a condiciones que requiere, se está trabajando, se está intentando igualmente para ver si puede ser una buena opción. Y sí, o sea, en rehabilitar, como decía, no es volver a lo que estaba antes. Entonces, si preciso introducir en un campo que me quedó todo engremillado porque fue agricultura mucho tiempo, y de ahí preciso meterle un Nolcus o preciso meterle Lotus, y sumado a eso un buen manejo, me van a empezar a aparecer las nativas que están en la vuelta, con la ayuda del buen manejo y las gramíneas que voy a haber introducido. Bueno, empezar a pensar en eso ya es un montón. Reconocer, digamos, que está degradado, el por qué, cuál es la causa, ¿no? Si es porque es por un sobrepastoreo o porque en invierno no me da nunca para ajustar la carga, bueno, eso es empezar a pensar que tal vez que sea algo propio del sistema. Ahora, si es una causa que ya terminó, o sea, decir, bueno, arrendé un campo que había sido chacra y bueno, es lo que tengo, sin duda hacer una evaluación de, bueno, ¿qué tengo ahora y a dónde quiero llegar? ¿Para qué? ¿Para qué preciso ese campo? Entonces, después que tengo a dónde quiero llegar, porque lo preciso para esto, empezar a ver, bueno, las vías por las cuales puedo llegar a transitar, ya sea por introducción de especies, por manejo o rotativo o diferimiento de forraje o ajuste de carga de acuerdo a la estación, pero siempre, si no se puede consultar con un técnico de confianza, trabajar, se puede sumar a grupos de productores, arrimarse a las cooperativas, a las sociedades de productores, que siempre ahí en el intercambio surgen cosas sumamente ricas y valiosas, porque podés tener al lado o vecinos o gente que está en la misma, y el intercambio de información, sea técnica o no sea técnica, siempre es importante. En el marco de esta actividad de capacitación que se desarrolló en el campo auxiliar de la Escuela Agraria de Minas, charlamos con una docente del centro educativo, la doctora Claudia Uriarte, que se refiere al trabajo que se realiza en esa escuela agraria y también la participación de los estudiantes, su origen y cómo se desarrolla la labor educativa. Bueno, estamos en el campo auxiliar de la Escuela Agraria Minas, un campo que tiene destinado a la escuela para realizar sus prácticos agrarios. Bueno, hoy estamos aquí en una jornada educativa interinstitucional, donde desde la Escuela Agraria Minas coordinamos con el Plan Agropecuario, con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Ambiente, una jornada de taller informativo para, aprender más y ampliar los conocimientos de nuestros estudiantes sobre el campo natural, en el contexto y marco de que este año es el Año Internacional de los Pastizales y Uruguay es uno de los países que lleva la presidencia junto a Mongolia de este acontecimiento mundial. Bueno, esta es una escuela agraria de ciclo completo, o sea, arrancan en primer año y continúan hasta sexto, o sea, egresan nuestros estudiantes completando todo el ciclo educativo, desde primer año de ciclo básico hasta sexto año de bachillerato,
con una formación agraria. Es una escuela agraria que es de UTU, ¿verdad?, donde los estudiantes vienen, más que nada es una escuela agraria que está ubicada en la zona urbana, entonces abarca diferentes tipos de estudiantes, de Minas y de localidades aledañas. Bueno, este bachillerato los prepara para poder seguir estudiando diferentes tipos de carreras. La idea es que puedan vincularse a las carreras con destino a lo productivo, ya sea carreras vinculadas al campo, ¿verdad?, a la producción agropecuaria, o también diversificar, porque hoy tenemos una cantidad de carreras que son más de logística agropecuaria o de logística también forestal, y bueno, hay un montón este bachillerato les abre el abanico para seguir estudiando lo que ellos deseen, pero la idea es formarlos en que puedan seguir estudiando no sé, carreras o pequeñas tecnicaturas, pero que sigan trabajando en producción agropecuaria. Ellos tienen clase de lunes a viernes, tienen una diferencia con, por ejemplo, un liceo de secundaria, ya que tienen un promedio de 10 horas prácticas, ¿sí?, que se dividen en 5 horas en materias vinculadas a la parte agrícola y 5 horas vinculadas a la parte ganadera. Entonces eso comprende 10 horas prácticas, que es lo que ellos tienen semanalmente para dedicar exclusivamente a la práctica, estar en contacto con la naturaleza, con los animales y poder desarrollar mejor sus capacidades, ¿no? La escuela tiene una cantidad de convenios y de trabajo con distintas instituciones, como por ejemplo la Sociedad Agropecuaria de La Valleja, productores, por ejemplo AUGAP. El año pasado y el anterior se hizo el festejo del Día del Campo Natural, intentando traer a diferentes actores. Vinieron también, invitamos Facultad de Ciencia, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria. Visitamos esas instituciones en el año. También tenemos trabajos en conjunto junto a la Intendencia en otros ámbitos también. Y bueno, con el plan, por supuesto, con el Ministerio de Ganadería, siempre vinculando charlas por diferentes temas que sean de interés para las personas, para los estudiantes y para la comunidad en sí, ¿no? Porque a veces hay temáticas que, bueno, como el picudo, por ejemplo, el picudo rojo, que también la escuela tiene un proyecto, tiene una trampa allí para trabajar en conjunto constantemente con el Ministerio. Amigas y amigos, como siempre, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando Uruguay a Latinoamérica y el mundo a través de esta señal de televisión, esta señal también virtual, bueno, conectándonos con todo Sudamérica, por supuesto, como nos hacen llegar algunos comentarios cuando dejamos a disposición el programa en las diferentes redes sociales del Plan Agropecuario, desde Brasil, desde Argentina, incluso de Paraguay. Nos ven. Muchísima información que compartíamos hoy. Tenía como eje central la rehabilitación del campo natural y este proyecto que está coejecutando el Ministerio de Ambiente con el Plan Agropecuario. 4 mujeres trabajando justamente por el cuidado de este recurso, por la docencia también. A nosotros no queda nada más que despedirnos, invitarles a visitar la página web institucional planagropecuario.org.uy para conocer todo sobre el plan agropecuario, desde actividades de extensión, actividades de capacitación, bueno, todo lo que se les ocurra, desde herramienta para la toma de decisiones prediales hasta publicaciones, programa de radio y este mismo programa de televisión. Y por supuesto invitarles a que nos acompañen en la próxima emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.